Buenos días a todas y a todos. Estamos con Néstor Sánchez Otarán, que es uno de los abogados del sindicato, del SUTEF, y vamos a hablar sobre la derogación de la ley provincial de paritarias docentes, la ley 424. Buenos días, Néstor. Buenos días, Luana. Buenos días, buenas tardes, en el momento que vean este video, a todo el mundo. Soy convocado a los efectos de explicar y detallar los motivos por los cuales nosotros, como asociación sindical, solicitamos el veto de esta ley sancionada que deroga la actual ley 424. Para poder explicar los alcances de nuestros pedidos y nuestra posición, lo primero que quisiéramos recalcar es que la ley que se deroga, la ley 424, su validez, su legalidad y su constitucionalidad ya fue refrendada y sometida al control judicial mediante sendos amparos presentados por AMET, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, y ATE. Y el meollo de la cuestión, el centro del planteo, consiste en la inconstitucionalidad o la supuesta inconstitucionalidad de que en las negociaciones paritarias, conforme a la ley 424, participe por el sector del empleador, el Ministerio de Educación, y por el sector de los trabajadores únicamente el sindicato con mayor representación gremial en Tierra del Fuego. El centro del asunto es por qué participa un solo sindicato con representación gremial, existiendo otros sindicatos con personería gremial, y no la totalidad. Pues bien, ese planteo fue sometido al Poder Judicial y el Poder Judicial fue contundente al afirmar que la ley 424 no era inconstitucional y que los derechos exclusivos que la ley 424 le reconocía al único sindicato con representación gremial en la provincia era válido y no iba en contradicción con el artículo 14 bis, que detalla los derechos de libertad sindical, es decir, afiliarse, desafiliarse, tomar parte, participar de la vida interna y constituir sindicatos. Y que tampoco iba en contradicción con el plexo normativo internacional, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 154, que habla que no son ilegales los derechos que se le conceden exclusivamente al sindicato con mayor representación para tomar parte de la negociación colectiva. Como todos ustedes pueden ver, la negociación colectiva es materia de regulación del Congreso de la Nación Argentina, de la Constitución Nacional y del digesto normativo internacional. ¿Por qué es que la legislatura provincial regula este aspecto? ¿Y por qué es que se trata sobre tablas? Vimos que en la última sesión de de la anterior composición de la legislatura, el legislador Emanuel Trentino incorporó el tratamiento sobre tablas, el asunto número 582 del 22, propuesto por AMET, para derogar una ley que es legal, que es constitucional, como la ley 424, para instituir un nuevo sistema de negociación colectiva docente. Que se haya tratado sobre tablas y que se haya sometido a un modo intempestivo de esta regulación de parte del legislador trentino, ha evitado todo tipo de trabajo en comisiones donde no solo el SUTEF, sino otros actores sindicales hubiesen podido exhibir estos argumentos que para nosotros son evidentes, claros, respecto de la incompetencia y el exceso de facultades en el que incurre la legislatura al regular una materia que no le compete. ¿Por qué la legislatura provincial regula o instituye las negociaciones colectivas en el sector docente público? Porque la legislatura provincial es competente para regular las normas de empleo público, únicamente las relaciones de empleo entre el Estado provincial y los trabajadores. Los derechos y deberes y las relaciones jurídicas entre privados, un trabajador privado
Y un empleador privado, como es el caso de los docentes, cuyo empleador no es el Estado, por más que se trate del mismo sistema educativo, están reguladas por las normas de fondo que deben ser dictadas no por la legislatura provincial, sino por el Congreso de la Nación Argentina, en el ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en el artículo 75, inciso 12, dictar código civil, código penal, normas de trabajo, etc. Entonces, la legislatura provincial únicamente puede circunscribir su regulación a las normas de empleo público. Y a partir de la ley 424, la legislatura provincial delegó, estableció que las negociaciones colectivas para regular únicamente los derechos de los trabajadores empleados públicos dependientes del Ministerio de Educación se canalice por la negociación colectiva. Es decir, quien puede lo más, puede lo menos. Pero mal puede la legislatura provincial delegar en las negociaciones colectivas la regulación de derechos que la misma legislatura no puede regular, como son las negociaciones entre los trabajadores docentes que prestan servicios en la gestión privada. Sin ir más lejos, la semana pasada, el SADOP, que es el sindicato que nuclea a nivel nacional a trabajadores docentes de la gestión privada, logró una resolución en el Ministerio de Trabajo de Nación para poder negociar colectivamente con la Cámara Empresarial que nuclea a los prestadores de servicios educativos privados. Es en ese sector, es en ese lugar reconocido por el Ministerio de Trabajo de Nación, que es un organismo federal, nacional, no provincial, en facultades legadas por el Congreso de la Nación Argentina, en atribuciones de este 75, inciso 12, regulan la negociación colectiva. Mal puede la legislatura, y se excede, como lo hace en el artículo 2 de este proyecto de ley sancionado, pretender que la negociación colectiva abarque y comprenda la negociación de derechos y deberes de trabajadores de gestión privada. Solo por eso, que es una evidencia que se podría haber canalizado en comisiones y que es propio de una falta de técnica legislativa asombroso, se podría haber evitado. En segunda instancia, lo que pretende la legislatura provincial es que se incorpore a la negociación paritaria otros sindicatos que cuenten con personería gremial, pero que no sean los de mayor representación en la provincia. Esto constituye otro exceso de competencia y facultades de parte de la legislatura. ¿Por qué? Porque ellos solo pueden delegar en una negociación colectiva la regulación de derechos y deberes a partir de la celebración de convenios colectivos. Mas no pueden determinar los derechos y deberes de las asociaciones sindicales, porque eso es materia de regulación del Congreso de la Nación Argentina, como ya lo explicamos. La ley 23.551, que instituye y regula la vida de las asociaciones sindicales, establece como derecho exclusivo de las asociaciones sindicales con representación gremial la participación en la negociación colectiva. Pero nótese que es un derecho exclusivo. La norma expresa la palabra exclusivo, es decir, excluye a otros sindicatos. Y esa norma fue ratificada, como ya se los explicamos, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Organización Internacional de Trabajo, el plexo normativo internacional. Es decir, la personería gremial otorga la posibilidad de negociar colectivamente a los sindicatos que cuenten con ella, pero en el ámbito de aplicación personal y territorial que le comprendan. Por ejemplo, ¿puede el sindicato de camioneros, el sindicato de empleados de comercio, tomar parte de la paritaria docente? No. ¿Por qué? Porque si bien son sindicatos con personería gremial, no forman parte del gremio docente. Ahora bien, ¿puede AMET, que es un gremio docente, tomar parte de la negociación colectiva en la provincia de Tierra del Fuego? Pero la respuesta es negativa,
porque su personería gremial está asociada a una actividad en un territorio determinado, en los cuales, en aquel territorio en el cual AMET haya podido acreditar ante el Ministerio de Trabajo de Nación, no provincial, de Nación, que tiene mayor representación gremial. Entonces, pregunta, lo pongo a la inversa, ¿puede el SUTEF, sindicato docente con personería gremial, ir a negociar paritarias docentes o tomar parte de la negociación paritaria docente en Salta, en Tucumán, en Misiones? No, porque la personería gremial del SUTEF está circunscripto a una materia. Esa materia es la relación de empleo entre trabajadores docentes y el Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego. Y a un territorio específico, que es Tierra del Fuego. Es en este territorio y en esta materia donde hay un único sindicato con representación gremial. Y por imperio de la ley 23.551, esa personalidad gremial excluye a otros sindicatos de tomar participación. Es decir, la legislatura provincial, insisto, con una deficiencia técnica llamativa, que se podría haber suplido por cualquier mínimo trabajo legislativo en comisiones donde hayamos podido tomar parte, regula derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales. Es una ridiculez, pero ese es el exceso de las facultades. Esto que nosotros estamos hablando en materia jurídica, en materia de orden jerárquico de normas, tiene un efecto práctico. Y es que la composición de las comisiones paritarias estén integradas por 10 miembros, 5 por representantes del Ministerio de Educación, 3 por el sindicato con mayor representación gremial y 2 por otros sindicatos con personalidad gremial. Y no explicita territorialidad, materia, competencia de cualquiera de otros sindicatos. Entonces, al tener 5 el Ministerio de Educación y 3 el sindicato con mayor representación en el territorio, se rompe en las negociaciones paritarias aquello que le da nombre, que le da esencia a su existencia, que es la paridad. Entonces, los trabajadores que tienen mayor representación o que canalizan su fuerza y su reclamo a partir de un sindicato, no están en una situación de paridad con el Ministerio de Educación o con su empleador. Aparte está integrado por otros sindicatos que no se especifica ni siquiera su grado, su nivel de afiliación o representación en el territorio. Esa ruptura de paridad en un momento de cambios, en un momento donde se pone sobre la mesa qué sectores de la población, de la sociedad, van a cargar con el ajuste de cuentas públicas y fiscales que se plantea, es llamativo, es inoportuno, desatinado y, por otro lado, pareciera ser dirigido a allanar el camino del avasallamiento de derechos. ¿Por qué? Porque se rompe la paridad por una técnica legislativa inconstitucional y en el efecto práctico de perder la paridad se incorpora otro elemento de mala regulación, que es la regulación del derecho a huelga. Pretende la legislatura provincial regular el derecho a huelga al someter a una negociación paritaria que no es, en la que no hay paridad, un sistema de especie de conciliación obligatoria en el marco de las negociaciones, aún sin conflicto, en el cual en su artículo 19 establece que esa misma comisión, que no es paritaria, como aclaramos, puede limitar el derecho a huelga o a reclamar. Es decir, no solo se deroga una ley constitucional refrendada por la justicia, sino que se deroga y se reemplaza por un cúmulo de manifestaciones totalmente incompetentes, en exceso de facultades, con un objetivo que emerge con claridad del texto legal aprobado, que es romper la paridad en la negociación colectiva
y en una negociación paritaria que no es paritaria, regular el derecho a huelga y limitarlo. Bien, Néstor, muy claro. Entonces, contrariamente a los dichos del legislador Emanuel Trentino, que habla de que esto vendría a garantizar mayor democracia sindical, podemos decir que no solamente no lo es, sino que rompe la paridad de la negociación en perjuicio de la docencia fueguina y a su vez limita el derecho a la protesta. Claramente, porque acá no se trata de declamaciones, se tiene que explicar cómo la democracia sindical, en el caso práctico, en el modelo sindical vigente, le garantiza la mayor progresividad de derechos a los trabajadores. No se trata de una cuestión de declamaciones y de avances, que alguien que se explique en el caso práctico cómo esto resulta una reivindicación. Bien, y ahora, después de tu explicación de por qué es inconstitucional esta ley que han sancionado, vamos a hacer una presentación al gobernador Gustavo Melella, que es el que tendría la facultad de vetar, ¿no? La ley inconstitucional que propuso sobre tablas Emanuel Trentino y que fue acompañada por la sanción de la legislatura. En este caso, el señor gobernador de la provincia, a partir del artículo 108 de la Constitución provincial, tiene un plazo de 10 días desde que le fue notificado para promulgar o vetar esta ley. Pero a su vez, la Constitución Nacional pone en cabeza del gobernador su carácter de agente federal, de agente del gobierno nacional en las provincias para controlar que las normas y que las constituciones estén conforme y se apliquen conforme a la Constitución Nacional, que es lo que nos nuclea como país. Es decir, el señor gobernador, estando al tanto de los incumplimientos flagrantes en los que incurre este nuevo proyecto, tiene el deber constitucional que emerge de la Constitución Nacional de vetarla. Eso es lo que planteamos y que ponemos sobre su Bien, y lo escrito. importante también de que estas modificaciones no se realicen a espaldas de la docencia, un poco lo que hablaste hoy, ¿no? Después trataba sobre tabla, de que no se pudo trabajar en comisión porque al sindicato nos han llamado varias veces y después se suspendieron las reuniones porque por reprogramación de la propia legislatura. Pero lo importante de que esto se puedan generar estos espacios de debate y donde podríamos haber presentado todos estos argumentos que tanto Trentino como el resto de los legisladores que votó tendrían que tener conocimiento, ¿no? Exactamente. Nada más que Bueno, agregar eso. bueno, muchísimas gracias, Néstor, Gracias y a vosotros. gracias.